La conmoción que ha generado este atentado terrorista que afectó a Colombia y que ha dejado 21 muertos y 68 heridos. Queremos conversar sobre este tema, entenderlo un poco más, el contexto en que esto se da. Estamos con el analista internacional Libardo Buitrago. Muchas gracias, Libardo, por acompañarnos aquí esta tarde. Buenas tardes, Patricia. Sí, y ayer informábamos sobre este ataque explosivo, un coche bomba. Lo cierto es que al principio se hablaba de 8, 9 fallecidos y la cifra ya aumentó a 21 muertos. Se han ido conociendo un poco más de antecedentes de quiénes podrían estar detrás. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer con estos primeros antecedentes que se manejan sobre lo que ocurrió ayer? Porque un poco la disparidad de cifras, ¿no? Fueron 4, después 9 y finalmente en la madrugada de hoy terminan las autoridades colombianas reconociendo 21 muertos y 61 heridos. Y esto habla de la magnitud de la explosión. La pentonita, que fue el explosivo empleado en este coche bomba, uno mira el forado, la profundidad de lo que causó, la conmoción justamente cuando golpea y cuando se hace la explosión, y por lo tanto muchos de los cuerpos no los pudieron identificar sino muchas horas después. Y eso entonces hizo que en la madrugada recién se viniera a conocer el número de fallecidos. No era que algunos fueron muriendo en los sitios de las clínicas y los hospitales en Bogotá, donde los fueron transportando, pero otros estaban bajo la calidad de desaparecidos. Pero fue en los destrozos de los cuerpos, y las autoridades colombianas llamaron de inmediato a que por favor no se publicaran datos de cómo habían quedado algunos de los cuerpos. Eso entonces grafica el porqué, la dificultad en determinar el atentado, claro, que se convierte en el segundo más grave en los últimos tiempos en Bogotá, y que al inicio las autoridades comenzaron a intentar ver quién era el autor de esto, porque golpear por primera vez, ni en la época de Pablo Escobar Gaviria, se había intentado golpear el sitio de la formación de los oficiales colombianos. Allí lo que ocurre es que los postulantes a oficiales de la Policía Nacional, que son postulantes nacionales e internacionales, van a la escuela de cadetes General Francisco de Paula Santander, y allí hacen la formación. Y lo que hemos visto es que en la programación prevista para el día de ayer, Patricia, se encadenan una serie de hechos. Es decir, el objetivo estaba plenamente determinado a causar el mayor daño posible. Desafortunadamente, el ataque se produce en un momento en que se provoca un traslape de ceremonias, y por eso es que la mayoría de las víctimas son jóvenes aspirantes a oficiales colombianos de la policía. Sí. Porque si hubieran previsto tal cual estaba la ceremonia inicialmente establecida, habrían tomado a oficiales, a altos oficiales de la policía que ya estaban en el recinto. Entonces, este descalce que hubo en el momento de la planificación, lo que nos da cuenta es que el atentado efectivamente fue seriamente planificado, es un atentado con denominación terrorista, y que logró el objetivo, que era golpear el corazón de la Policía Nacional de Colombia, que es donde los forman a los oficiales. Libardo, ¿qué tan poco usual es este tipo de atentados? Lo digo cuando involucran elementos suicidas, es decir, que el conductor del vehículo también muera en este ataque. Lo digo porque revisando la prensa local hay algunos que incluso plantean que esta no era la idea original, sino que más bien quería llegar hasta el lugar, tratar de entrar y ahí finalmente detonar esto a distancia. Es una de las teorías que se están manejando, se está especulando todavía al respecto. En la lógica de la violencia en Colombia, no es la primera vez que se utiliza la figura de la persona que se va a inmolar. En otros episodios tú recordarás, por ejemplo, cuando mataron a un candidato presidencial en un avión, la reacción de los escoltas: mataron al agresor. Quizás aquí era que la figura, el tipo que iba a matar al candidato presidencial, a Carlos León Pizarro, quizás no sabía que pronto le iban a matar, pero iba a una misión casi suicida. Sí, hay un pequeño matiz en el sentido en que probablemente la persona que conducía el vehículo le hayan dicho: ¿sabe qué? Golpea con el vehículo, golpea en la puerta de acceso e ingresa con el vehículo. Pero difiero mucho de esa teoría por una sola razón: porque al vehículo le colocaron 80 kilos de la pentonita, que es este explosivo que se utiliza para fines militares o fines de orden de construcción. Entonces,
estaba este señor conductor que rápidamente identificaron en conocimiento de la carga explosiva que iba ahí. Lo compraron, por decir así, le dijeron, sabe que sacrifíquese, inmólese, su ciclo vital ya está cumplido y le pagamos una determinada cantidad de dinero y usted meta el vehículo de manera que explote producto de la explosión o sin saberlo, que la otra teoría, que el vehículo estaba totalmente lleno de estos explosivos, cuando atravesó o en el momento que estaba por atravesar, lo detonaron le dieron la señal de detonación, de manera que el impulso que llevaba causara efectivamente lo que se había inicialmente planificado. Libardo, ¿qué antecedentes hay sobre la persona que iba manejando este auto? Lo que sabemos, José Aldemar Rojas Rodríguez, pertenecía al Ejército de Liberación Nacional, según han dicho las autoridades colombianas, pero ¿qué otros antecedentes más hay que pueda ayudarnos a entender cuál era el objetivo de todo esto? Esta es una brutal paradoja. Esta persona le decían el mocho, porque había perdido la mano derecha producto de manejando de explosivos. O sea, era una persona con alto conocimiento de explosivo, con lo cual la teoría de que él sabía lo que estaba llevando era conocida. Probablemente ahí apunta eso. Y este ciudadano, que le faltaba la mano derecha, ¿cómo identifican primero que es él? Es porque quedó la mano izquierda, quedó casi intacta y ahí pudieron tomar las huellas dactilares. Aquí hubo 3 elementos que pudieron rápidamente a la identidad de quien había conducido el vehículo. 1, las huellas dactilares. 2, la patente del auto, que los permite hacer una trazabilidad en donde se había movido el vehículo. Y este caballero que estamos viendo en pantalla, que es el que conduce esa camioneta, que ingresa y que ahí finalmente es como queda reducida producto de la explosión y debajo de ella un gran forado. Esta persona tenía una tradición de vinculación con el Ejército de Liberación Nacional. Y la segunda trazabilidad, porque hoy las autoridades colombianas y a través de la Fiscalía Nacional le hacen la imputación directa y el señalamiento directo, que es el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que en su momento era la segunda guerrilla en Colombia en número de combatientes, lo responsabilizan por 2 razones. 1, por el vínculo de este caballero que conducía el auto. Segundo, los indicios de la compraventa del vehículo que lo trasladan del oriente colombiano, lo llevan por toda la zona del oriente colombiano y lo movilizan hasta Bogotá con traspasos de personas que tenían antecedentes de vinculaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, por eso hoy es el fiscal nacional de la República en Colombia el que dice: todos los antecedentes que hemos recabado hasta el momento permiten señalar que los autores los inductores y el material pertenecen al Ejército de Liberación Nacional. Y además, en la mañana de hoy, dictan una orden de persecución contra la cúpula, los 5 dirigentes máximos del Ejército de Liberación Nacional, responsabilizándolos de ser los inductores de este brutal atentado terrorista. Expliquemos en qué está este Ejército de Liberación Nacional, porque muchos recordarán que se desarrolló un proceso de negociación, de paz con las FARC. Pero ¿qué es lo que ocurrió puntualmente con este grupo? Bueno, Colombia ha tenido la mayor diversidad de grupos guerrilleros que ustedes se puedan imaginar. El mayor de todos fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, avenidos a un partido político que participó en las últimas elecciones y que tiene, producto del acuerdo de paz firmado durante la administración del presidente Santos, es un partido político. Las FARC, entonces, se han traducido a un partido político. La segunda guerrilla más relevante es precisamente este Ejército de Liberación Nacional. En su filosofía y en su lógica política son socialistas, son comunistas, estalinistas, como ellos mismos se han definido, proseguidores de La Habana. Es un poco la línea, porque Colombia hubo tanto en su momento que cada uno tenía, la FARC tenía una línea vinculación con Moscú, unos guerrilleros vinculados con La Habana, otros vinculados con Pekín. En este caso específico, el Ejército de Liberación Nacional tiene actualmente 6.000 efectivos, 6.000 milicianos. En estos milicianos le han pedido que con el impulso del proceso de paz alcanzado primero con el M-19 en la década de los 90, luego el año pasado alcanzado con las FARC, han intentado que este Ejército de Liberación Nacional, que tiene una reivindicación también rural fundamentalmente y que tiene unas células urbanas, como ya hemos visto, porque hay otro antecedente que lo une, y es que en enero del año pasado también el Ejército de Liberación Nacional reivindicó 2 atentados terroristas contra la Policía Nacional, pero en el norte de Colombia. Este Ejército de Liberación Nacional tiene una cúpula de 5 dirigentes y
han estado entre conversaciones van, conversaciones no van. Con la llegada de Iván Duque, se dio un mes para que mostraran la predisposición de participar en un proceso de negociación. ¿Y cuáles son las condiciones que le pide el Estado colombiano? Que liberen primero los secuestrados. Tienen secuestrados desde hace 16 años. 16 años. Le pide que no sigan secuestrando. Le piden, además, que no sigan cometiendo. Este grupo es muy famoso en Colombia por lo siguiente, Patricia, porque ellos a las líneas de oleoductos de Colombia le colocan constantemente explosivos. Entonces, lo que yo he llamado genéricamente la guerra a un tubo de conductor de petróleo, de crudo de petróleo. Desde esa perspectiva, solo para seguir la línea de lo que estás planteando, con el actual presidente, con Iván Duque, ¿se complican las negociaciones, la posibilidad de llegar a un eventual futuro acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional? Lo digo en comparación con lo que fue el proceso de trabajo de Juan Manuel Santos, que también tuvo varias críticas, pero que en cierta medida llevó a que se convirtieran las FARC en un partido político, a que se pudiese provocar un cambio con ese grupo en particular. Pero con estos grupos que todavía van quedando ahí en el camino, ¿se complica más la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz con Iván Duque como presidente? A 2 años adelante no hay ni una probabilidad. Ya. Ni una. Ni una. Con este golpe, ni una posibilidad. Ni una. ¿Por qué? Porque el objetivo elegido es la gente joven que se está formando para el servicio y resguardar la seguridad de los colombianos. Pero es posible y esto es una teoría importante, Patricia, porque la pregunta la uno a lo siguiente: ¿es posible descarrilar el proceso de paz en Colombia? La respuesta es no. No. El proceso global de paz no se descarrila. El que se hizo con la FARC no se descarrila. Tanto es así que rápidamente las FARC ayer, ¿qué hicieron? Una comunicación de condena al atentado terrorista. Marcando la diferencia. Claro, marca la diferencia. Pero con el Ejército de Liberación Nacional, en los próximos 2 años no va a haber ni una probabilidad, en el siguiente sentido, en que este golpe, más no haber cumplido liberación de todos los secuestrados, haber dejado de secuestrar, haber dejado de haber cometido una serie de eventos, lo que hacen es que colocan un piso imposible para Duque en los próximos 2 años. ¿Y eso qué significa en términos de proyección que se puede hacer sobre los temas de seguridad? ¿Podrían aumentar este tipo de incidentes? Lo que viene, en particular, Estado colombiano contra el Ejército de Liberación Nacional, es aquí el frenesí de intentar el combate y de intentar el control, de no expandir del Ejército de Liberación Nacional, más el actuar, porque ¿qué es lo que ocurrió? Y aquí lo nuevo que plantea el Ejército de Liberación Nacional es que sale de las áreas rurales de Colombia y comienza a golpear las zonas urbanas. ¿Tiene musculatura el Ejército de Liberación Nacional para esto? La historia dice que sí. Cuando ellos movilizaron a comienzo del año pasado, en enero, sus milicianos y atentaron contra 2 estaciones de la policía en Barranquilla, es porque lo plantean. Pero si adicionalmente pensaron, planificaron y ejecutaron el atentado del día de ayer, es porque también la vara ellos la suben. Ellos la suben en el punto de decir, ¿sabe qué más? Por lo pronto no nos interesa negociar. ¿Y qué es la respuesta que va a recibir del gobierno de Duque? Bueno, por lo pronto tampoco nos va a interesar negociar. Entonces Colombia, con esa guerrilla, que es casi 1/3 de lo que fue en su momento la FARC, pero que tienen capacidad de hacer daño, por supuesto. Miren el daño que hicieron el día de ayer. Pero para causar una conmoción en el sentido de volver a la década del 80 o la década del 90, el terror, ahí había otra variable que era el narcotráfico, el narcoterrorismo, como se denominó en su momento. Claro, los colombianos hoy amanecieron de duelo y preocupados porque no quieren recordar una década de esa naturaleza y sobre todo haber tomado ese objetivo por parte del Ejército de Liberación Nacional a la luz de lo que dicen las autoridades colombianas. Sí, Libardo, es de esperar que no tengamos que estar nuevamente conversando sobre otro ataque de estas mismas características, pero te agradecemos por habernos acompañado y también, insisto, colocar en contexto lo que ha ocurrido en ese país. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. 6 de la tarde con 49 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Noticias 24.